decidido titular a esto, bueno, y darle el nombre aquí en adelante de diarrea argumentativa o diarrea argumental si se quiere, para diferenciar, digamos, este tipo de videos de los videos donde pues hay gente que sí tiene algo que aportar. Este es el caso pues de un medio totalmente pro gobierno, no esconden, digamos, su afinidad hacia este gobierno, se hacen llamar el alternativo. He visto 2 o 3 videos de ellos, no me impresionan en lo más mínimo, la verdad es, hay mucho manejo inapropiado de la información, datos inexactos, digamos que hay argumentación tendenciosa y pues como veremos ahora, también contenido que no aporta absolutamente nada. Vale la pena hacer pues un par de comentarios. El primero es bastante obvio y es que la mononeuralidad no distingue ideologías. En este caso pues le tocó un triste, pero pues muy seguramente pues en el futuro habrá que escuchar a las joyas del centro, pecho frío, y muy seguramente el socialismo revista también tendrá mucho material que aportar en este sentido. Y lo segundo es, se puede hacer algo, o sea, se puede hacer contenido defendiendo a este gobierno. Yo pensaría que difícilmente, pero si se va a hacer, hay que hacer el trabajo, no hay que tomarse la molestia, no hacer un esfuerzo, porque no es fácil. Entonces habría que mirar, por ejemplo, decir como portar unos tips, unos temas de política internacional que podrían ser interesantes, mirar las cosas positivas. Obviamente tocaría dejar de lado las negativas, que son bastantes, ¿no? Pero mirar las cosas positivas, qué sé yo, de la reforma de la salud, de la reforma pensional, de la reforma laboral. Y digamos que por ahí capaz se podría hacer algo que no estará exento de críticas, muy seguramente, pero pues que ya uno no podría catalogar en un nivel tan bajo como de diarrea argumentativa. Pero bueno, esto no es lo que vamos a ver ahora, así que pues bienvenidos a esta primera edición de diarrea argumentativa, aguantando los argumentos de un petrista. ¿Voté por Petro? Sí. ¿Soy petrista? No. ¿Soy de izquierda? No. ¿Soy guerrillero? No. ¿Soy comunista? Menos. Y aquí la intro más innecesaria que haya escuchado, la introducción que nadie pidió. ¿Por qué? Porque es que no es un delito ni ser de izquierda, ni ser petrista, ni ser comunista. La libertad de expresión, los principios de libertad de expresión, de libertad de agrupamiento y varios otros derechos humanos más dentro del Estado de Derecho lo permiten. Lo que sí es un delito es ser guerrillero, pero eso, digamos, es otra historia y no tiene nada que ver acá. Pues él lo pone porque en medio de todo, pero es que ese es un tema adicional, o sea, es como el segundo punto. Pero digamos que el primero es que él hasta cierto punto empieza descalificándose porque como que de alguna manera empieza, digamos, poniendo su posición como si fuera algo malo. Él de hecho lo que está diciendo y lo que va a decir más adelante es básicamente el mismo argumento del petrismo, lo cual le lleva a uno a la pregunta, ¿por qué negar, digamos, si eso en teoría, digamos, democráticamente y legalmente hablando no tiene nada de malo? Pues sí, lógicamente sí, pero ese no es el caso porque igual la gente está en libertad de pensar y creer lo que quiera. Entonces, si va a defender el discurso del petrismo, ¿por qué negar que es petrista? Eso también me llamó muchísimo la atención. Da la impresión, probablemente, lo que quiso decir, porque aquí ahora tocas como hacer de intérprete un poco, probablemente lo que quiso decir era que él no quería pasar como un fanático que glorifica vanagloria y va a escuchar a ojo cerrado, a seguir a ojo cerrado todo lo que diga Gustavo Petro, alias el filósofo de Boceta. Pues puede ser, pero si eso es lo que quería decir, pues exactamente eso es lo que debió haber dicho. Y eso no fue lo que dijo. Eso, digamos, por un lado, desde el lado, digamos, más subjetivo de él. Ahora, desde el lado más subjetivo hay un problema aún más grande, y es que ya sea por convencimiento o por deshonestidad, él está asumiendo que todo lo que tendríamos que decirle a aquellos que no pensamos como él es que es un petrista, mamerto, izquierdista, guerrillero, bla, 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 bla. Y si bien es cierto que hay una parte, que es la parte más impresentable de la derecha disléxica, que piensa así o que va a reaccionar así, pero realmente eso es una minoría. O sea, yo estoy convencido de que la mayoría, digamos, de aquellos que no apoyamos a este gobierno, pues tenemos mucho más que decir que el simple insulto, la simple descalificación y la simple categorización o satanización de su forma de pensar. Pero entonces ahí se encuentra uno con el dilema de si lo hizo porque genuinamente cree que todos los que no votamos por Petro no tenemos nada más que decir que tacharlo de pues de esas cosas, o si sabe que no es así, pero en todo caso
lo dice como para darle más fuerza al argumento. Digamos, en el primer caso, pues él se estaría insultando a sí mismo, porque pues implicaría que tiene un desconocimiento muy fuerte de la realidad. En el segundo caso no se estaría insultando a todos, porque cuando uno ve el video, pareciera como si él estuviera hablando como una especie de Homero Simpson de la derecha. Pero como no está hablando con alguien específico, sino como está hablando con todos, es como si nos estuviera realmente diciendo a todos que somos como esa parte de la derecha disléxica que no tiene nada que decirle a alguien que votó a Gustavo Petro fuera de insultos. Y digamos que esto yo me tiendo más a ir hacia la segunda, digamos, explicación de que él lo hace por deshonestidad, porque lo que vamos a ver de aquí en adelante básicamente son unas bofetadas a la inteligencia que hacía mucho no veía, la verdad. Solo soy de los que creo que hacer las cosas de manera distinta puede obtener resultados diferentes. Yo sinceramente me pregunto, me gustaría que me ayudaran con esto, porque es que me estoy quebrando la cabeza y no, como que no logro obtener la respuesta. ¿Qué es para esta gente hacer las cosas de manera distinta y qué es para esta gente obtener resultados diferentes? Hacer las cosas de manera distinta es hacer campaña con los mismos de siempre, con Roy, con Bendito Benedetti, con la plana mayor del santismo, con la plana mayor del samperismo, con una cantidad de políticos corruptos que han gobernado este país, con el señor Olmedo López, a quien el mismo Gustavo Petro le hizo campaña. ¿Eso es hacer las cosas de manera diferente? Tener escándalos de financiación de las campañas como lo tuvieron las campañas de Santos y de Samper. ¿Eso es hacer las cosas de manera diferente? Descalificar al que no piensa como él y tratarlo como si fuera un enemigo, pues como si fuera culpa de toda esa gente, fuera culpable de todo lo malo que le pasa al país, como hacían Duque y Uribe. ¿Eso es hacer las cosas de manera diferente? O sea, quisiera entenderlo, haberse traído al señor San Clemente como director del Transmilenio cuando era alcalde de Bogotá, o haber votado por el señor Alejandro Ordóñez para la Procuraduría. ¿Eso es hacer las cosas de manera diferente? O sea, yo sinceramente quiero saber qué es hacer las cosas de manera diferente para un tipo que lleva 40 años viviendo de cargos públicos, que conoce cómo funciona este sistema mejor que nadie y que claramente en el gobierno ha demostrado por medio de una cantidad de escándalos de corrupción que está manejando las cosas como la manejan todos los demás políticos. O sea, yo quiero saber exactamente dónde está esta idea de hacer las cosas diferentes y obtener resultados diferentes cuando está haciendo lo mismo que hacen todos y está gobernando con los mismos, con las mismas y de la misma manera como han gobernado todos. No sé, o sea, realmente me gustaría que alguien me explicara pues esa parte, porque eso no lo tengo para nada claro. Si quiere convencerme de que mi decisión fue equivocada, muéstrame los buenos resultados de las decisiones que usted ha tomado. A ver, aquí hay dos puntos que pues vale la pena mencionar, que son básicamente todo lo que acabo de decir. El primero, pues es el más obvio, ¿no? El más básico, que es la clásica falacia del tú también. Entonces, pues si tú hiciste algo malo, pues yo ya automáticamente estoy justificado por hacer algo malo. Si yo hice algo malo, pues si tú hiciste algo peor, pues lo mío ya no es tan grave. Y digamos que esa forma de argumentar, que ha sido tan propia en estos momentos del petrismo, pero digamos, ahorita vamos a tener mucho más tiempo porque gran parte de la argumentación de este señor está basada en eso, las falacias del tú también. Pero vale la pena mencionarlo desde ahora, ¿no? Que es una falacia del tú también, esta idea de que justifico cualquier acto que yo haya hecho, o el que yo tenga o no tenga la razón sea termina siendo irrelevante, porque yo justifico lo que hago por medio de los errores o aciertos que ha cometido el otro, no digamos por la fuerza propia de la lógica, los argumentos o del buen actuar que yo haya hecho, sino por lo que haya hecho el otro. Eso es lo primero, que es bastante obvio. Lo segundo es esta idea de que el debate político público se hace con el ánimo de convencer al que está debatiendo, o sea, al que está exponiendo su idea en sentido contrario. Y eso no está cierto. O sea, la intención de una persona cuando debate políticamente no es convencer al que está exponiendo la idea contraria, porque el que está exponiendo la idea contraria es un tipo que ya está convencido de lo que está haciendo, como este es el caso. O sea, este señor seguramente está convencido de que tomó una buena decisión, pues eso es, digamos, eso hace parte de lo que se conoce como el foro interno. Él verá, al final de cuentas eso es un tema del personal íntimo de él, no, digamos, es irrelevante para el tema del debate político. Al que sí se busca convencer es al votante indeciso, al que no ha tomado su decisión, al que no ha recibido la suficiente información y pues está esperando recibir esa información para tomar una decisión. A ese es el que se intenta convencer, que son muchísimos más que el solo señor que está dando la argumentación acá. Entonces, digamos, como veremos, como pues ya se puede ver, pues
tremendamente descachado toda la argumentación, es un descache total, no le atina una, digamos, en todo el video. Y pues esto es lo que vamos a seguir viendo, o sea, spoilers, ¿no? O sea, esto no mejora. Porque el cuento de que se iba a aumentar la inflación ya se cayó. De que el dólar se iba a poner por las nubes también. De que los grandes empresarios se iban a ir del país. Pues aquí los he seguido viendo y algunos de ellos hasta haciendo política. Algunos hasta apoyando al presidente. A ver, sí, yo creo que ya está bueno de tratar de hacer pasar como propios situaciones que son una mezcla de los resultados de un contexto internacional específico más la inhabilidad, o sea, combinado con la inhabilidad de ejecutar de este gobierno. Es una cosa de no creer. Vamos a hacer un recuento, digamos, desde el 2022 hasta acá, porque pues esta gente parece ser que no tiene como mucha memoria a largo plazo, así que sin problema, pues miramos a ver qué es lo que ha venido pasando desde ese entonces. A mediados de 2022 hubo un choque, una agitación dentro de los mercados, la economía nacional muy fuerte, porque el que se considera el peor candidato para los mercados iban encabezando las encuestas, se creía que iba a ser presidente, y efectivamente ese peor candidato para los mercados ganó la presidencia. ¿Qué hicieron en esos momentos? ¿Cuál fue la reacción de una cantidad de inversionistas, de una cantidad de empresarios? No solo empresarios, de una cantidad de gente, de hecho, irse del país, resistirse a invertir, como que la economía se pegó un frenazo, y un frenazo importante. Por eso, digamos, desde mediados de 2022 hasta casi que mediados de 2023, durante un año, la economía sufrió un jalón terrible. Lo dicen los mismos números. La tasa de crecimiento 2023 fue como del 0,6%, y la que se tiene estimada para este año es del 1,4%, si mal no estoy. Digamos que ya, de acuerdo con la OCDE, ya para 2025, para finales de ese gobierno, como que se va a volver a estabilizar en el 3 y todo se mantiene como está. Pero entonces, ¿qué pasó? Digamos, porque desde mediados de 2023, más o menos hasta ahora, se ha venido calmando, y ahora ha vuelto un poco la inversión, y lo que dice este señor, ¿no? Está bajando el IVA, está bajando la inflación, el desempleo está ahí más o menos, porque ahí, digamos, la moneda se está evaluando, porque estos indicadores económicos individuales han ido mejorando durante este corto periodo de tiempo. Una vez más, es una mezcla de hechos del contexto internacional con la inhabilidad de este gobierno. Entonces, tenemos que las diferentes guerras en Ucrania y en Medio Oriente pues han hecho que mucha inversión pues se espante de esas zonas y busque sitios más seguros para estar. Y el sitio más seguro en estos momentos en el mundo es América del Sur. Técnicamente hablando, en un potencial escenario, en un hipotético escenario de guerra nuclear, digamos, la única región que no se vería afectada de ninguna manera sería América del Sur. Entonces hay, digamos, cierto atractivo por parte de muchos inversionistas de venir a invertir en el continente. El continente incluye el país, obviamente. Vale la pena decirlo, el país por obvias razones no es el mayor receptor de inversión internacional de la región. Tristemente, pues muchísimos países están por encima del nuestro. Ahora, bueno, en el contexto internacional también tenemos el hecho de que en parte de la razón por la que la inflación está bajando y la moneda está recuperando su valor, digamos, casi que, es que decir promedio es un decir, ¿no? Porque lentamente se ha venido devaluando, pero digamos que ha vuelto a unos niveles aceptables. También se debe a que en Estados Unidos el fenómeno inflacionario también y el valor del dólar también ha estado bajando, y eso obviamente afecta al país. Eso, digamos, a nivel exterior, pero a nivel interior ha pasado que como el gobierno no ha podido pasar la mayoría de las reformas que está proponiendo, con excepción de la reforma fiscal, que como todos estos socialistas de quinta les encanta tener más ingresos para expandir el Estado, pues eso sí pasan fácil. Las reformas fiscales sí no tienen problema, pero ninguna de las reformas que el gobierno ha intentado pasar pues las ha podido pasar, y tenemos un presidente que cada vez cae más en popularidad. Perdió las elecciones regionales, básicamente las grandes alcaldías y gobernaciones más importantes del país no las ganó. Es un gobierno que ha tenido grandes golpes de gobernabilidad. Hay como una gran expectativa por el hecho de que en 2026 esta línea de gobierno no va a continuar. Y eso obviamente ha tranquilizado a los mercados.
los ha tranquilizado bastante, hasta el punto en que, en la medida en que el gobierno se vea cada vez más incapaz de pasar reformas, pues más le van a seguir apostando los mercados a que en 2026 pues va a venir un cambio de rumbo. Y esa es la razón también por la cual muchas cosas a nivel económico se han venido estabilizando. Son buenas noticias relativamente porque, algo insisto, la tasa esperada de crecimiento de este año es de 1.4%. Eso no puede ser una buena noticia en ninguna parte. Pero esta gente pues como tiene que apegarse de algo, tiene que aferrarse a algo para decir que tienen un excelente gobierno, pues salen con este tipo de falacias. Dígame los excelentes resultados que han tenido los candidatos por los que usted ha votado. Con mucho gusto. Digamos, esa es otra vez la falacia del tú también, porque aparentemente no se puede recurrir a otra cosa que no sea una falacia del tú también. Yo no he votado por muchos de estos candidatos, pero igual sí voy a pasar a enumerar con muchísimo gusto los buenos, o digamos lo más rescatable de los gobiernos, desde el más cercano hasta el más lejano. Entonces voy a empezar por DJ Ivancito. DJ Ivancito, hay que reconocerle dos cosas, dos grandes logros tuvo. El primero pues fue que le tocó lidiar con una pandemia que la humanidad nunca había visto, donde se frenó la economía mundial. La gente la tuvieron que, a nivel mundial, la gran mayoría de los países la tuvieron que encerrar, el comercio mundial se paró, hubo una situación muy compleja y DJ Ivancito supo sacar al país adelante de una manera relativamente buena. Pues si lo comparamos con países como Estados Unidos, donde los muertos se pelean en las calles, en Nueva York, en Italia, en España, en la misma China, en India, pues los resultados que tuvo el gobierno del DJ en ese sentido fueron bastante positivos. Eso por un lado, pero también el otro tema que yo creo que valdría la pena reconocerle al DJ es la política energética, de renovación energética más ambiciosa que ha visto el país. Muchos de los campos de renovación energética por los que este gobierno saca pecho son realmente gestión del gobierno de DJ Ivancito. Vale la pena también mencionar que el índice de pobreza multidimensional por el cual este gobierno saca pecho, porque este año se redujo, es un índice que viene reduciéndose 2021, es decir, que esta es otra política que DJ Ivancito formuló e implementó, y por la cual este gobierno continuó, y por la cual este gobierno está sacando pecho. Pues yo no sé por qué. Sigamos yendo hacia atrás. El gobierno del Juanpa logró desmovilizar a la guerrilla más antigua del mundo, acabar con uno de los conflictos más antiguos del mundo. Por si no se sabía, el modelo de la JEP es un modelo en el cual muchos académicos y muchos tomadores de decisiones a nivel internacional están muy pendientes de él. Y esa es la razón también por la cual el señor Khan de la CPI, de la Corte Penal Internacional, viene a cada rato a revisar cómo está funcionando, porque aquí ese es un modelo que podría ser muy útil para la humanidad en general, porque ese modelo encierra la fórmula para que los criminales de lesa humanidad puedan pagar sus penas, se pueda hacer justicia por crímenes de lesa humanidad con penas alternativas a la sola prisión, pero que igual se haga justicia con las víctimas, de tal manera que se pueda avanzar en procesos de paz de conflictos crueles alrededor del mundo, buscando formas de hacer justicia con relación a los crímenes de lesa humanidad. Se puede avanzar en el desarme, y digamos que todas las partes, digamos, puedan responder por igual a sus acciones dentro del marco del conflicto. Ese, digamos, es un logro que difícilmente un presidente de este país va a poder igualar. Ahora, echando otra vez de para atrás al inicio de la era socialista, pues al señor Álvaro Uribe hay que reconocerle una cosa que sus seguidores no le reconocen porque pues mucha capacidad de análisis no tienen, pero que es un logro que solo se le puede atribuir a él, y que pues eso sí es único y propio de él, y nadie se lo reconoce, que es el haber logrado acabar con el sistema bipartidista en el poder nacional en este país. La llegada de Álvaro Uribe al poder efectivamente acabó con 200 años de historia de un sistema que hasta ese momento no se creía posible que fuera a acabarse, y montó una nueva forma de hacer política completamente bipartidista. La razón por la cual hoy tenemos un gobierno de extrema izquierda fue porque en esa época un gobierno de centro izquierda logró llegar al poder y abrir, digamos, las posibilidades para cualquiera, literalmente para cualquiera, ya no solo para los candidatos de uno de los dos partidos tradicionales. Y ese logro es un logro que tiene unas repercusiones inmensas y que pues difícilmente alguien le ha reconocido.
seguimos para atrás y el señor Andrés Pastrana fue el creador de lo que hoy conocemos o lo que se conoció en su momento como el Plan Colombia. El Plan Colombia es la razón por la cual el país pudo superar el gran problema de inseguridad que estaba viviendo a finales de los 90 y inicios de los 2000. El Plan Colombia al principio se llamaba Plan Patriota, básicamente se lo crea Andrés Pastrana porque al momento en que llega a la presidencia, pues la relación con los gringos iba muy mal, con Estados Unidos iba muy mal, pues por el gobierno anterior. Entonces Pastrana la reconstruye y la reconstruye de tal manera que logra crear como esta especie de asociación en la cual pues si iba a haber una lucha conjunta contra las drogas, básicamente la delincuencia asociada a las mismas, y esta lucha conjunta implicaba que los gringos iban a aportar know-how, iban a aportar capacitación, iban a aportar material, pero más que todo iban a aportar una financiación importante, que fue la que al final terminó llevando a que el Ejército Nacional se convirtiera en el segundo ejército más grande del continente y pudiera tener esa ventaja competitiva con relación a las FARC, que al final es lo que termina siendo la mayor responsable de que esa guerrilla, no solo la guerrilla, digamos, pues como lo recuerdan todos los que estuvieron en esa época en el sur, pues estaban las FARC y había otros tipos de guerrillas. En el norte, en Santander estaba el ELN y en el norte estaban los grupos paramilitares. Gracias a esta política, este plan Colombia que se inventó Pastrana, esta situación se pudo revertir y el Ejército Nacional pudo hacer presencia en en muchas regiones del país que antes estaban olvidadas. Eso es un logro de política de seguridad que vale la pena resaltar, ¿no? Volviendo y echando de para atrás, tenemos a Ernesto Samper, que se ingenió el CISBEN, que es la política social, pues por lo menos más conocida hasta el día de hoy. Y si seguimos para atrás, pues tenemos a César Gaviria, que se inventó la apertura. Pues digamos que apertura es un término relativo, ¿no? En esa época, estamos hablando de la década de los 90, pues estaba como muy en boga todo el tema de la internacionalización y el libre comercio y permitir un mayor flujo de personas, bienes y servicios. Al socialismo colombiano eso no le gustaba, entonces como para disimular ese desdén por el comercio exterior y por la internacionalización, pues lo que hicieron fue dejar entrar 3 marcas. Pero igual, en materia de relaciones internacionales y de política exterior, es un logro bastante importante para el país. Pues claro, porque tener Adidas, Nike y McDonald's es mejor que no tener nada. Así que bueno, hay que reconocerlo. Todos estos logros son superiores a cualquier cosa que ha hecho este gobierno hasta el momento. Entonces, pues sí, o sea, digamos, esta es una falacia del todo también que pues está pésimamente mal hecha porque implica un desconocimiento absoluto de todo lo que han hecho los demás. Tal vez así haga que reconozca mi ignorancia, porque si de su elección en segunda vuelta no fue Petro, entonces su candidato ya fue condenado por corrupción. Y claro, si ya le soltamos la inteligencia a todo el mundo con todo lo que ya se ha dicho, pues ¿por qué no terminar con una mentira frontal? De los candidatos que se oponían a Gustavo Petro, solo hubo uno condenado por corrupción, pues ya se conoce muy bien, que fue Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Pero ni Sergio Fajardo ni Fico realmente han estado condenados o han salido condenados por corrupción. A Fajardo, pues como todo el mundo sabe, le encontraron, pues lo involucraron en una investigación por falta de control en el caso de Hidroituango, y también lo involucraron después, también en época de elecciones, por no saber, una investigación por no saber cómo se iba a comportar el dólar en el futuro, porque aparentemente él firmó un crédito, pidió un crédito en dólares, y entonces como el dólar subió, el crédito se hizo mayor, la deuda a pagar se hizo mayor, y entonces le abrieron un proceso por eso. Realmente no ha sido, ninguno de los dos fue encontrado pues responsable, realmente ha sido encontrado responsable por hechos de corrupción, más que todo, digamos, las historias que les montaron los petristas. Y bueno, lo de Rodolfo Hernández, que es impresentable, eso pues sí, por eso sí no hay nada que hacer, pero pues opciones para votar, digamos, alejadas de la corrupción se había después de Gustavo Petro, pero es que ellos les encanta mantener este relato de que si no es Petro no es nadie. Es más o menos muy parecido a la basura que había de 2006 y 2010, que decía que solo el candidato de ellos podía, digamos, los que estaban en la clase gobernante de esos momentos decían que solo el candidato de ellos, de 50 millones de personas, podía gobernar, y el que no estuviera de acuerdo con eso era un guerrillero. Ese tipo de formas de pensar realmente, pues yo creo que habría que hacer un esfuerzo para superarlas, ¿no? Porque pues esto realmente
no aporta nada ni le hace bien a nadie, pues pensaría yo. Bueno, creo que eso era todo. Pues si alguno tiene alguna propuesta de diarrea argumental que hayan visto por ahí, ya sea de cualquier, eso aquí saben que yo soy consciente que la mononeuralidad no respeta ideología, así que puede ser de derecha, izquierda, centro, lo que sea, pues aquí con mucho gusto se lo recibo. Y bueno, cualquier cosa, pues nos vemos a la próxima. Saludos.